Cuando los niños hablan espontáneamente sobre una existencia en una realidad inmaterial antes del nacimiento, la tendencia mayoritaria es achacarlo a la poderosa imaginación propia de los infantes. Y a pesar de ello, desconciertan varios aspectos de estos relatos, principalmente los asombrosos paralelismos entre estos y las experiencias cercanas a la muerte y las descripciones detalladas y precisas de escenas de la vida familiar previas al nacimiento, en ocasiones incluso previas a la concepción del propio individuo. A pesar de que estas temáticas tienden a desdeñarse de primeras, la ciencia cada vez lo aborda con más interés y no descarta el concepto de alma. De hecho, ya hay varios estudios desde los primeros abordajes del Dr. Stevenson que sugieren que la consciencia podría entrar en nuevos cuerpos una vez que los viejos perecen. Los niños con estos recuerdos tienden a hablar sobre temas que comparten sólidos paralelismos. Estos niños tienden a decirles a sus padres que recuerdan haberlos elegido y también recuerdan haber elegido sus propias vidas. Con relativa frecuencia, los niños comienzan a hablar sobre recuerdos que los padres tienen de antes de que su hijo existiera. Cuando los niños recuerdan los eventos, a menudo se trata de situaciones que los padres nunca discutieron con ellos y que desconocían. Cuando se les pregunta sobre detalles menores de sus experiencias prenatales, cuando observaban a los padres en el mundo físico, los niños a menudo responden acertadamente, e incluso pueden mencionar detalles que los propios padres habían olvidado. Al igual que las experiencias cercanas a la muerte, los recuerdos prenatales generalmente hablan de una luz brillante al dirigirse al mundo terrenal. Un cliché común que escuchas cuando la gente habla de experiencias cercanas a la muerte es precisamente percibir una luz blanca brillante y otras almas o entidades. Curiosamente, las personas que tienen recuerdos prenatales a menudo describen lo mismo. Parece que las personas que mueren pasan algún tiempo en otro lugar y luego regresan a la Tierra a través de esa misma luz blanca brillante, como si se tratara de un vórtice dimensional que conecta las realidades. Así como el Dr. Raymond Moody ha sido apodado el pionero de los estudios de la vida después de la muerte, la autora estadounidense Sarah Hinz ha sido apodada la pionera de la investigación de la vida antes de la vida, plasmando su carrera de investigación en sus dos obras principales, siendo estas Life Before Life y Coming from the Light. La doctora Hinz descubrió que muchas historias no dependían de una cultura o creencia. Comenzó a escuchar a personas de todas las religiones y de todo el mundo que habían tenido experiencias que seguían patrones muy similares, independientemente de que éstas concordasen o no con el credo mayoritario local. El doctor Kenneth Ring, investigador de las ECM, le preguntó a Hinz cuántos de los casos que había recopilado estaban fuera de la comunidad religiosa en la que se crió. Ella le dijo que al menos la mitad lo eran, y le pareció interesante que no había diferencias en las historias, ya fueran mormones, bautistas, católicos o de familias de religiones de todo el mundo exógenas a los Estados Unidos. Vayamos ahora a los casos de experiencias prenatales para ver los patrones que definen. Mis recuerdos siempre han estado conmigo desde la infancia y en un momento en la turbulencia de mi adolescencia casi lo dejé atrás. Todavía recuerdo claramente varios aspectos de mi experiencia prenatal, mi proceso de selección de vida actual y mi propósito para la Tierra. En mi experiencia recuerdo estar con un grupo de otras almas en fila. Habíamos sido llamados a embarcarnos para cierto propósito en la Tierra. Nosotros íbamos a nacer primero, alrededor de 1989, y yo era uno de ellos, mientras los otros vendrían en oleadas posteriores. Se nos informó sobre los detalles de nuestra misión, y recuerdo saber que la Tierra estaba experimentando algunos cambios espirituales significativos. También recuerdo haber pensado para mí que quería ser parte de este proceso, que quería estar físicamente presente en la Tierra cuando eso sucediera, y que tuve la suerte de haber sido parte de la selección de almas para experimentar este periodo de cambio. Mi siguiente recuerdo es mi proceso de selección de vida, y durante este proceso estaba mirando mi forma humana actual, la que iba a tomar. Un ser, que supongo que es mi guía espiritual, estaba a mi derecha y vimos escenas de mi vida y sus detalles. Había como una pantalla delante de mí que me mostraba clips de mi vida, y había una figura a la izquierda, la que percibí como femenina, y ella es la que controlaba esos clips. Durante todo este tiempo no hablábamos con la boca como lo hacemos en la Tierra, sino más bien como transferencia de pensamientos.
También recuerdo haberle dicho a una figura masculina, también presente, que de algún modo debía asegurarme de recordar este lugar y que no lo olvidaría. Parecía divertido, porque se supone que debemos olvidar. De todos modos, luego hice esfuerzos conscientes de grabar mis recuerdos finales en mi yo subconsciente, para que pudiera recordar estando en la Tierra, aunque por otro lado se considera una gran hazaña si uno es capaz de recordar algo de su existencia prenatal, a pesar del velo del olvido puesto sobre cada alma en el cerebro. Realmente no puedo colocar todos estos eventos en una secuencia lineal, ya que todo parecía estar sucediendo al mismo tiempo. El concepto de tiempo en el más allá es bastante abstracto en comparación con cómo se percibe aquí. Estábamos visitando la ciudad natal de mi madre. Ella nos enseñó la casa donde vivieron sus abuelos mientras crecían. Rápidamente intervine y dije: sí, recuerdo esa casa. Recuerdo que se limpió después de que fallecieran y os llevasteis ese cortador de huevos amarillo. Mi madre dijo que sí, que cómo sabía eso. Le pregunté a mi madre que en qué año pasó aquello y me dijo que en 1996. El único problema es que yo nací en el 2001. Tratamos de averiguar por qué sabía esto. Podía describir la cocina, los eventos de ese día y todo lo demás, pero ocurrió 5 años antes de que yo naciera. Todavía no comprendemos por qué sé esto, pero de lo que tengo certeza es de que se trata de algún tipo de recuerdo prenatal. Esta historia es sobre mi hijo, no sobre mí. Me dijo cuando tenía 3 años, y de nuevo recientemente, ahora que tiene 13, que recuerda todo sobre el nacimiento. Describió con total precisión el diseño de la habitación del hospital, el número de enfermeras que estaban en la habitación, dónde estaban de pie posicionadas, y el hecho de que el médico se perdió el momento del nacimiento entrando en la habitación justo después de que naciera. Lo interesante de todo es que no hablamos nunca con él sobre su nacimiento o las enfermeras o algo por el estilo, por lo que no hubo una influencia por nuestra parte, pero de alguna manera él recordaba todo exactamente como era. También me dijo, cuando tenía 2 años, que era un alma vieja y que había existido antes. Luego volvió a jugar con sus legos como si nunca hubiera dicho nada. Simplemente entró en la habitación, dijo esto con mucha naturalidad y luego se fue. Me parece extraño que un niño pequeño diga ese tipo de cosas. Recuerdo ser como una estrella, no estaba sola. Pude ver que había muchas estrellas, como luces o esferas. Lo describo mejor como estrellas flotando en la noche. Recuerdo haber pensado: soy amada, estoy a salvo y nada puede lastimarme. Y otro pensamiento interesante: nunca estaré enferma. Parecía que acababa de terminar ese pensamiento cuando sentí que una entidad se acercaba a mí. La entidad parecía ser masculina. El sentimiento que sentí se describe mejor como cuando eres niño y vas a la escuela por primera vez. Conoces esa sensación de nervios, náuseas en el estómago y demás. Pues esto incluso se sentía peor. Recuerdo ese momento vívidamente, no me quería marchar. Recuerdo haberle comunicado telepáticamente a esta entidad que no entendía por qué alguien querría ir a la Tierra, con todo el dolor y el trauma que los que están allí se causan unos a otros. Entonces, al parecer, estaba como en una nube y la entidad me estaba comunicando algo telepáticamente. Parecía que por alguna razón lo había olvidado, que nosotros, todos nosotros, creamos entre todos la Tierra con Dios. Entonces estaba viendo la Tierra desde arriba, luego moví hacia atrás esta sustancia similar a una nube para obtener una mejor vista de la Tierra. Entonces, instantáneamente, vi una guerra entre los nativos americanos y los que luchaban por tomar las tierras. Fue entonces cuando recordé. Le comuniqué a la entidad que recordaba que estábamos entusiasmados con la creación de la Tierra. Recordé antes de que mi alma se preparara para encarnar que había almas tratando de convencerme. Una de esas almas es mi pareja en esta vida. Me mostró cómo se vería en esta vida al cambiar su alma para asumir su actual apariencia humana y luego, instantáneamente, volvió a verse como un alma. Luego estaba en una habitación donde me mostraron 3 vidas en 3 pantallas diferentes, reproduciéndose como una película. No necesitaba ser explicado, parece que sabía lo que hacer y lo que estaba sucediendo. Esa especie de películas de estas vidas parecían reproducirse simultáneamente. En ese momento dije que no a la vida de mi derecha,
e inmediatamente esa elección de vida desapareció. Luego vi la pantalla de vida del medio, vi quiénes serían mis padres y mis hermanos. A mí tampoco me interesaba esa vida, pero seguí observando. Luego vi la vida a mi izquierda, vi esta vida con gran detalle y decidí que era demasiado triste, así que dije igualmente que no a esa vida. Como estaba lista para irme, pregunté si regresaría. La entidad dijo que sí, pero que sería duro. Sentí que la entidad quería decir que la vida en la Tierra sería difícil. Estaba de acuerdo con ello. Y luego, con una velocidad intensa, dejé el cielo y entré en la niña, justo cuando estaba naciendo. Yo estaba entonces en ese cuerpo mientras nacía. Pude ver esta luz brillante y sentí una gran necesidad de respirar. Podía ver al doctor sosteniéndome y yo estaba luchando por respirar por primera vez. En ese momento fue como si mi alma estuviera en este cuerpo y fuera del cuerpo al mismo tiempo. A la edad de 2 años le conté a mi madre cómo vine a la Tierra. Todavía puedo recordarlo hoy. Yo era una pequeña bola de luz azul brillante. Acababa de amanecer y estaba nevando. Debajo de una farola me detuve y miré hacia arriba, aunque la visión era como de 360 grados. Luego fui a la casa de mis padres. La ventana de su habitación estaba abierta. Allí estaba mi madre acostada al lado de mi padre. Los dos estaban durmiendo. Luego me deslicé a través de la boca de mi madre hacia su cuerpo. Ella misma me dijo también algo que no recordaba. Me dijo que yo le había estado diciendo que había tenido muchos problemas para conseguir que mis padres se conocieran. Al parecer, ambos habían estado comiendo en el mismo restaurante durante años, mi madre al mediodía y mi padre por la noche. Estaba en un gran espacio esférico. Estaba rodeado de muchos otros y sentí que todos compartíamos experiencias similares. Una especie de mesa pequeña sobresalía hacia mi posición. Sobre la mesa había una esfera, una burbuja frente a mí, y muchas más separadas por otro espacio entre ellas. Otras personas se pararon frente a sus burbujas, al igual que yo. Miré dentro de mi esfera y una película comenzó a reproducirse en la burbuja. Lo vi en su totalidad y sentí que tenía que tomar una decisión. Había otras personas preguntándome y decidí tomar esta vida. A lo largo de mi vida me he encontrado con ciertos eventos que me recuerdan la película que vi antes de elegir esta vida. Puedo recordar vagamente el exterior real de la cúpula, pero recuerdo mirar mi casa desde afuera. Mi experiencia se relaciona con recuerdos que aún tengo de mi vida antes de esta encarnación. Comienza estando en una especie de gran salón con muchas otras almas y se nos informa sobre la Tierra y sobre nuestra misión. Recuerdo haber pensado para mí mismo que estaba muy feliz y emocionado de estar entre los seleccionados para ello. Nos sentamos, o más bien flotamos en filas en el frente, y las almas que serían nuestras madres se sentaron detrás de nosotros y desde donde estaba yo sabía dónde se sentaba o flotaba ese alma que sería mi futura madre. Recuerdo que nos dijeron que la Tierra estaba experimentando enormes cambios en su nivel de conciencia y que seríamos parte de los cambios que estaban ocurriendo en esta etapa. Lo siguiente que recuerdo es estar de pie en una especie de sala de teatro y una figura que percibo como femenina estaba a mi izquierda y mi supuesta vida estaba mostrándose frente a mí. Esta entidad, que percibía como femenina, me estaba mostrando fragmentos de mi vida, avanzando rápidamente y mostrándome elementos clave de esa vida. Recuerdo planear mi vida futura, hasta el más pequeño de los detalles, a la perfección. Al principio me entristeció el hecho de que tendría que pasar por el sistema educativo de aprendizaje de la Tierra, que pensé que era tedioso, y ella me dijo que era una parte obligatoria de la vida terrenal por la que tendría que pasar. Luego recuerdo decidir sobre mi sexualidad. Recuerdo haber preguntado específicamente que me gustaría ser amante del mismo género, porque sabía, o percibía más bien, que eso me permitiría concentrarme mejor en mi misión. Luego sentí que esta presencia femenina aparecía a mi derecha y me dio como una especie de advertencia suave pero firme. Las personas que te rodean no lo entenderán. Y yo respondí, lo sé, pero me ayudará a mantenerme enfocado en lograr lo que necesito hacer. Tenía razón, nací en Nigeria, donde la homosexualidad está mal vista a día de hoy y las consecuencias sociales pueden llegar a ser severas. Por esta razón y por mi propia seguridad, emigré a los Estados Unidos en el 2013, donde he estado viviendo desde entonces.
También me dijo que mi vida actual no duraría mucho y me mostraron escenas del final de mi vida y a qué edad moriría. Pasaría menos de 5 décadas en la Tierra. Luego supe que era hora de marcharme y supe que me harían olvidar la mayoría de mis recuerdos de casa. Puedo ver cómo intenté con todas mis fuerzas grabar esos últimos recuerdos en mi subconsciente para no olvidarlos. Recuerdo haberle dicho a otra entidad en la habitación a mi derecha, a quien percibí como un hombre, que mientras estuviera en la Tierra no olvidaría mi existencia aquí y la misión de mi vida, y mis esfuerzos de último minuto realmente parecieron funcionar. Mis recuerdos de último minuto nunca me abandonaron y he estado viviendo el propósito de mi vida hasta este momento. Cuando era niño recuerdo haber pensado un par de veces que no podía esperar a crecer rápidamente para poder comenzar a hacer lo que era mi propósito. También recuerdo haber esperado hasta el matrimonio de mis padres para nacer finalmente. Mi madre lo confirmó diciendo que tenía un retraso de 2 a 3 semanas. También recuerdo que mi madre no estaba feliz el día de su boda. Podía sentir sus emociones en su vientre y un día en el año 2010 le pregunté brevemente: «Mamá, ¿por qué no estabas feliz cuando te casaste?». Ella inmediatamente se volvió hacia mí con incredulidad, preguntándome cómo sabía eso, y después de unos 5 segundos de silencio dijo que era porque podía sentir que no iba a tener un matrimonio feliz. Cuando era niño tuve algunas experiencias fuera del cuerpo no intencionales en las que dejaba mi cuerpo mientras dormía y viajaba a un lugar determinado en el que se suponía que no debía estar. En una ocasión recuerdo viajar y llegar a un punto donde sabía que no debía cruzar, pero lo crucé con picardía y después de caminar un poco me encontré por casualidad con una presencia femenina, probablemente algo como un portero, y ella, al verme, exclamó: «¿Qué estás haciendo aquí? Se supone que no debes estar aquí». Yo respondí: «Lo sé, pero solo quería hacerte una visita breve», a lo que ella contestó: «Está bien, pero debes de regresar ya», y me vi volando de regreso y despertando inmediatamente en mi cuerpo físico. Asimismo, he tenido muchos déjà vu al ir a ciertos lugares en particular y al experimentar escenas que me resultaron extrañamente familiares, y me di cuenta instantáneamente de que se trataba de esas escenas de mi vida futura que había visto en el más allá y que había memorizado de alguna forma. En realidad todo es muy simple. El amor es el propósito de la vida. Ama inmensamente, porque en ello yacen los secretos del universo.